Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber respondido a esta convocatoria en un momento tan importante como el día de hoy, en estas semanas, estos días. Se está queriendo aprobar en Fast Track una iniciativa de Ley General de Aguas que está en completa contradicción con lo que indican los derechos humanos. Quisiera iniciar con presentar a nuestro panel, Arely Sandoval de la CONDA, Alesia Cachadurian del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, Elena Burns de Agua para Todos y su servidora Natalie Seguín de la Red de Acción por el Agua y en representación también de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Quisiera empezar esta conferencia con una pequeña observación en relación a las reflexiones, bueno, a las palabras que el diputado Camille Atié dijo hoy en la mañana y que es muy importante subrayar. El diputado mencionó que esta iniciativa aprobada tiene 2 años de ser discutida, y esto definitivamente no es cierto. La iniciativa que se ha aprobado se dio a conocer un día antes a los diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y Riego y a la Comisión de Recursos Hidráulicos. En menos de 24 horas se aprobó una iniciativa que se acababa de dar a conocer. Entonces, hay una iniciativa que se ha estado discutiendo entre ciudadanos, entre académicos, y que llevamos 2 años construyendo y sí existe, y esta es la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Con esto quisiera yo dar inicio a la conferencia de prensa y quiero decir con los panelistas, y le doy la palabra a Arely Sandoval. Muchas gracias. Bueno, para nosotros desde la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la CONDA, es muy importante estar aquí con otras redes, otros esfuerzos que a nivel nacional también han venido empujando esta visión del derecho humano al agua, al saneamiento. Como todos ustedes saben, desde febrero de 2012 se constitucionalizaron estos derechos, el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Y cuál era la tarea del legislador a partir del 8 de febrero de 2012? Era diseñar, construir, ¿no?, y discutir y aprobar una ley general de aguas que permitiera justamente desarrollar estos derechos, el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Con base en qué? Con base en los más altos estándares de derechos humanos que son aplicables en México, y a la luz también de las obligaciones del Estado de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos que derivan de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Esa era la tarea del legislador. La tarea no era restringir y vaciar de contenido los derechos constitucionalizados. Y eso es lo que han hecho el partido del PRI, del PAN y del Verde Ecologista al aprobar un dictamen de una iniciativa de ley que vacía de contenido el derecho humano al agua y al saneamiento, simula, no solo lo vacía de contenido, simula su inclusión en esta pieza legislativa, y además incluye una serie de disposiciones contradictorias que minan el real ejercicio de estos derechos. Para mencionarles algunos ejemplos, esta iniciativa debería haber desarrollado estos factores indispensables de disponibilidad, calidad, accesibilidad física, sin discriminación, al derecho al agua y al saneamiento, acceso a la información, sustentabilidad y asequibilidad. Estos factores no han sido desarrollados y, al contrario, simula su inclusión reduciéndolos en un malentendido mínimo vital en el artículo 49 de esta iniciativa de ley, en donde finalmente hace una prescripción de dotar una cierta cantidad de litros de agua persona a día. En este caso lo coloca como 50 litros y solamente para asentamientos legalmente constituidos, lo cual es otro sinsentido desde la perspectiva de los derechos humanos, que son para todas las personas sin discriminación. Asimismo, en esta iniciativa es muy importante señalar que se pone en riesgo
estos derechos al profundizar un modelo de gestión que ya ha probado por décadas ser completamente insustentable y que ahora lo que está haciendo esta iniciativa de ley es favorecer más una visión en donde se profundiza la participación privada a través de una serie de figuras, tanto en infraestructura como en la prestación de los servicios asociados a esto, mencionado por ejemplo en el artículo 129. Estos son dos de los elementos que podríamos señalar, hay muchos más en relación a esta visión simulada de derecho humano al agua y al saneamiento, en donde están incumpliendo flagrantemente el artículo 1 constitucional y lo que ya estaba en el artículo 4 sobre estos derechos. Muchísimas gracias. Para dar el seguimiento en términos de derecho humano y en particular el derecho humano al agua y saneamiento, me voy a dar la palabra. Y quisiera recalcar que, bueno, más aún que esta iniciativa vulnera gravemente el derecho humano al acceso al agua, omite por completo el derecho al saneamiento. La definición de derecho humano al saneamiento que ofrece esta iniciativa aprobada por las comisiones conjuntas el pasado jueves, en el artículo 10, fracción 24, demuestra una total ignorancia del compromiso internacional ratificado por nuestro país. Recordemos que en junio de 2010, la resolución de las Naciones Unidas, y les voy a dar, es la A-Res-64-292, reconoce el derecho humano al agua, pero también al saneamiento, y van vinculados. No se puede hablar del derecho humano al agua sin el derecho al acceso al saneamiento. Lo que sucede es que la ley equipara la noción de saneamiento con calidad. En la observación general número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se habla de el acceso, disponibilidad y calidad de agua, y les pareció muy fácil cambiar el concepto de calidad a saneamiento, y a partir de ahí es que se da esta definición y se construye esta definición en el artículo 10 que menciona que el derecho al saneamiento es el acceso al agua para consumo personal y doméstico, pero para que sea de calidad, salubre y aceptable. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente significa el derecho al acceso al saneamiento. Garantizar la calidad de agua que consumen las personas definitivamente es importante y está vinculado al derecho al acceso al agua. Pero otra cosa es el acceso al saneamiento, y este tiene que ver entonces con el acceso a un sistema sanitario. Podríamos, en este caso, en esta cultura, podríamos decir que es un WC, junto con todo el sistema que implica la recolección, el transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de excrementos humanos, así como la correspondiente promoción de la higiene. Es decir, lo que el derecho internacional indica y que México se comprometió y ratificó, dice que el Estado debe garantizar sin discriminación que toda persona tenga acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento en todas las esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, y proporcione intimidad y garantice la dignidad. Esto es lo que realmente significa el derecho humano al saneamiento. La falta de acceso a un baño higiénico realmente contribuye hoy en día a uno de los principales problemas de mortalidad y de enfermedad infantil del país. De ahí la gran importancia que se le dé realmente la relevancia indicada a lo que es el derecho humano al saneamiento. Puedo en ese sentido decir que en materia de derechos humanos, la iniciativa aprobada no solo reconoce los estándares internacionales, sino que los omite y contraviene abiertamente, y es un gran problema. En relación, diría yo, a la calidad de agua que podría permitir la disponibilidad de un agua de calidad y suficiente para la presente generación y futuras,
quisiéramos alertar desde la Alianza Mexicana contra el Fracking que a pesar de que todas las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de la técnica del fracking, tanto en la disminución de la disponibilidad de agua, porque utiliza entre 9 y 29 millones de litros de agua para cada pozo, así como la contaminación irreversible, porque hoy en día el agua que sale de estos pozos, el agua de residuo, es un agua que no conoce hoy en día ningún sistema de saneamiento, ningún sistema de tratamiento para poder recuperar esa agua. Entonces, el agua para fracking en esta iniciativa se consideraría un uso más dentro del uso industrial, definido como, y esto aparece en el artículo 10, en la fracción 49, el agua para extracción, el uso industrial está definido como el agua para la extracción, conservación o transformación de materias primas. Cualquier materia prima y se podrá utilizar el agua para la extracción de cualquier producto bajo cualquier procedimiento. Además, es muy probable que el agua que se va a necesitar para esa actividad venga de trasvases, los cuales en esta iniciativa también se le da el estatuto de utilidad pública a estos trasvases. Entonces es realmente importante y analizar esta iniciativa desde un punto de vista de derechos humanos y la manera en la que está vulnerando no solamente el derecho humano al agua y el saneamiento, sino muchos más: el derecho humano a la salud, el derecho humano al acceso a un medio ambiente sano, al acceso a información, en fin, hay una serie de derechos humanos que están siendo vulnerados. Muchísimas gracias. Con ello quisiera yo dar la palabra a Alesia, o bueno, tal vez para no dejar el tema de derecho humano al agua y saneamiento, voy a dar la bienvenida a Silvia Emanueli, quien también está aquí por parte de la COMDA, para completar algunos elementos sobre el derecho humano al agua. Bienvenida. Gracias. Una disculpa. Bueno, en relación con el derecho humano al agua ya se hizo referencia al apartado del boletín de prensa que habla de ese tema, pero lo que queremos decir básicamente es que la ley está tergiversando el derecho humano al agua, está simulando de regirse sobre la base del derecho humano al agua, aun cuando se tenía que hacer una reforma, o más bien la reforma constitucional implicó que se elaborara esta ley sobre el derecho humano al agua, en realidad se está aprovechando para que el agua también sea utilizada conforme a las necesidades de las reformas estructurales. Entonces, es una burla lo que se está llevando a cabo con esta ley. De forma muy precisa, quería decirles que, por ejemplo, en relación con el concepto de asequibilidad, si ustedes miran las disposiciones generales, se habla exclusivamente de asequible como una característica de costo y cargos directos asociados con el agua, cuando el concepto de asequibilidad para el derecho humano al agua, desde el punto de vista del derecho humano al agua, significa pagar el agua conforme a las posibilidades de cada uno. Entonces, desde la definición misma de asequible, tenemos un problema muy grave, porque se está hablando exclusivamente de las tarifas, sin caracterizarlas como establece el derecho humano al agua. Entonces no hay ninguna referencia a la adecuación al nivel de ingreso con el tema de la asequibilidad. También, como ustedes podrán apreciar, en la parte de disponibilidad, digamos, cuando se habla, ya se mencionó en el boletín que se leyó, pero cuando se habla de cuántos litros le toca a cada persona, se usa un concepto de mínimo vital que nada tiene que ver con el derecho humano al agua. El concepto de mínimo vital es un concepto jurisprudencial que nace en Alemania, que se ha usado para otros fines
y que se ha usado en los países en los cuales no está reconocido el derecho humano al agua. Entonces es una vía en ciertos países para dar gratuidad a las personas que no tienen dinero para pagar el agua. Aquí se está, digamos, usando de una mala manera, demostrando ignorancia, si queremos tener una visión positiva, digamos, o otra vez, más bien, queriendo tergiversar el concepto del derecho humano al agua. También otro punto relevante, se prevé en el artículo 76 de la ley la posibilidad de suspender el servicio de agua por falta de pago. Es cierto que la observación general 15, que debería ser el documento de referencia principal de esta ley, porque es donde se definen todos los conceptos relacionados con el derecho humano al agua, y es un documento de la ONU de 2002, se habla de la posibilidad de hacer cortes de aguas en algunos casos, pero siempre y cuando estos casos respondan a la lógica del derecho humano al agua. Entonces aquí también se está tergiversando el concepto. Por lo tanto, ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje claro que la CONDA quiere dejar aquí. Es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua, y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley más que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías. Muchísimas gracias, Silvia. Quisiera yo dar entonces la palabra a Alesia Cachadurian. Ella representa al gremio académico, ella viene del parte del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, todos los derechos humanos que están siendo violados en esta ley y que han sido violados históricamente también por la LAN, ¿no? Son violaciones que se han sustentado en una ignorancia efectiva que ha generado la CONAGUA y todo el aparato de la administración pública. ¿Y esto por qué lo digo? Estas violaciones a los derechos humanos no tienen ningún sustento científico. Y estoy hablando tanto del sustento científico nacional como internacional. Hay que dejar claro que sí hay agua en México, ¿ok? Tenemos comprobado científicamente desde la UNAM que los balances que la CONAGUA ha utilizado a lo largo de la historia están mal hechos, ¿sí? O quizás están hechos justamente para mentir a la ciudadanía, inventando la llamada escasez o poca disponibilidad o la sobreexplotación de los acuíferos, ¿ok? Entonces queremos dejar esto muy claro desde la Academia de la UNAM, ¿sí? Que esta ley, al igual que la administración que ha llevado históricamente lo que hoy conocemos como la CONAGUA, no tiene sustento científico actualizado. La información y el conocimiento que en México ha ido en detrimento en los últimos años, busca que esta ignorancia efectiva se vaya incrementando. El derecho a la información, la inversión en el sector científico para actualizarnos en el tema de hidrogeología es cada vez menos. Con esto tengo que decir que los grandes científicos que tenemos en la UNAM en el tema de hidrogeología inclusive son más reconocidos a nivel internacional que en México. Con esto, todos estos derechos humanos que se están violando, si tiene una base muy fuerte. Esta ley, en uno de sus artículos, en el 148, criminaliza la investigación científica, así como cualquier forma de estudio, y esto toca a cualquier forma de estudio por parte de la sociedad civil organizada, sea de forma individual, sea la organización comunitaria, sean las organizaciones no gubernamentales, así como el periodismo mismo, ¿ok? Esto está señalado en el artículo 148 y así con las sanciones del artículo 262 y 264. Con esto lo que se busca es que si en los últimos años la academia y sobre todo la sociedad civil organizada ha tenido el valor con base en sus propios estudios para cuestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que ha cometido la Comisión Nacional del Agua,
con esta nueva ley lo que busca es que no tengamos ningún derecho a cuestionar y denunciar lo que está pasando en nuestro país en términos de agua. Y nosotros desde la academia, ¿qué estamos leyendo con esto? Que al final el objetivo es justamente fortalecer esta justificación que ha prevalecido en otros sectores estratégicos del país. Es decir, en México no tenemos los recursos económicos, no tenemos la capacidad intelectual, no tenemos la capacidad técnica para nosotros administrar, ¿sí?, nuestros recursos, nuestra agua, y con eso entonces decir, muy bien, aquí en México los mexicanos no tenemos capacidad, dejémoslos en manos del sector privado, en manos de la minoría. Hay que tener mucho cuidado con este artículo 148, lo estamos diciendo desde la academia, sí, desde el sector científico, pero esto atañe a todos los mexicanos a cualquier nivel de información y educación. Muchísimas gracias. Bueno, si bien el aspecto de privatización que se ha revelado y que está filtrado en toda la iniciativa es muy importante y profundiza, ¿no?, lo que ha estado sucediendo en nuestro país en las últimas décadas. Sin embargo, también hay un problema de fondo que esta iniciativa conlleva, y es un problema de visión, es un problema de modelo de gestión de agua. En esta iniciativa se están concentrando poderes, se está disminuyendo la posibilidad de participación social, y en ese sentido quisiera yo darle la palabra a Ricardo Bando para que pueda compartir un poco de su observación. Hola, buenos días a todos ustedes. Yo soy Ricardo Bando Ramírez y vengo representando el Frente Nacional por la Gestión Comunitaria del Agua, que se acaba de formar precisamente el 28 de febrero de este año en Tecámac, Estado de México. Ahí tuvimos unas reuniones donde confluyeron diferentes sistemas de agua de la región centro del país, y hemos decidido conformar este frente precisamente porque, como todos ustedes saben, esta ley viola el derecho humano a la participación social. En el artículo 4, modificado desde el 8 de febrero del 2012, se marca que en cuestiones hídricas tendrá competencias la Federación, los estados, los municipios y la ciudadanía. Y desde nuestro punto de vista, esta es una ley que no reconoce esta circunstancia. Y no la reconoce precisamente porque en ella misma, en el artículo 61, se reconoce de las instancias de participación social. Y en este artículo 61 se aclara perfectamente que esas instancias serán la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, que es la iniciativa privada, y los grandes usuarios de los sistemas de riego, que son los agroexportadores. Usabiaga, por ejemplo, ¿no?, el rey del agua. Entonces nosotros vemos ahí una acotación a la participación ciudadana que se viene dando desde hace siglos. O sea, en México la gestión comunitaria del agua tiene mucho tiempo. Por ejemplo, el lugar de donde yo vengo, que es Tecámac, Estado de México, esa gestión nació a mediados del siglo XX, cuando se desecó finalmente la laguna de Jaltocán, que era una de las 5 grandes lagunas que conformaban a la México-Tenochtitlan. En ese año fue la desecación final. Posteriormente únicamente nos quedamos con los jagüeyes, que son sistemas de captación de agua de lluvia, y que, bueno, también fueron desaparecidos por malas decisiones políticas. Es decir, sobre estos jagüeyes se construyó una plaza de toros, se construyó un auditorio municipal, y hemos visto cómo las malas decisiones políticas pues, nos han orillado a tomar el control del agua en nuestras manos. En 1951 se inaugura el primer pozo en Tecámac, y a partir de ahí empieza el crecimiento, ¿no?, del sistema. Hoy en día tenemos 4,000 tomas. Sin embargo, una de las características que tenemos como sistemas independientes es que nosotros representamos una piedra en el zapato, porque nos oponemos a los megaproyectos de depredación de agua que hay en todas partes. En el caso de nosotros, en la zona centro del país, por ejemplo, nos oponemos a los procesos de urbanización salvaje que se han dado desde fines de los años 90 del siglo pasado. Y es por esta razón por la cual hemos sido hostigados, hemos sido amenazados. Y bueno, ahora precisamente esta ley, la ley Korenfeld,
realmente nos condena, porque en el artículo 263 habla de que cuando nosotros estemos en contravención con sus determinaciones que ellos tomen, entonces podrán hacer uso de la fuerza pública. Y el uso de la fuerza pública, pues yo pienso que incluye hasta el ejército, la gendarmería, ¿no?, la Policía Federal. Entonces es una ley autoritaria, atenta contra este derecho tradicional, ancestral, que hemos venido ejerciendo los pueblos, y nosotros estamos en la circunstancia de poder defender la gestión comunitaria del agua. Porque los pueblos son los que tienen el conocimiento, los pueblos son los que tienen en sus manos los saberes, la necesidad de la defensa de las tierras agrícolas, la necesidad de la defensa de las zonas de recarga del acuífero, de las zonas forestales. Y en cambio, la iniciativa privada, las transnacionales, los megaproyectos únicamente lo que quieren es depredar, quieren depredar todo. Y el papel que nosotros podemos jugar en esta circunstancia es muy importante, porque nosotros representamos el arraigo de los pueblos originarios, y no estamos dispuestos a permitir esto, y nos sumamos al llamado que hizo la compañera Silvia hace un momento, en el sentido de promover una movilización. De hecho, nosotros como frente por la autogestión comunitaria del agua, ya empezamos a emprender acciones, nos vamos a organizar. Y bueno, eso es lo que quise decirles, y cedo la palabra a alguien más. Para profundizar un poquito más en el tema, damos la palabra a Elena Pérez. Gracias. Efectivamente, cuando vemos en la reforma al cuarto artículo constitucional, dice que tiene que haber participación de la ciudadanía, ahí estamos hablando de la necesidad de cambiar el modelo de gestión. Entonces, si tenemos un modelo que en el siglo XX era un modelo que empezaba a sentir que podríamos dominar a la naturaleza, mover cantidades de agua, por donde quisiéramos. Ahorita se manda agua de Michoacán a excusados del poniente de Iztapalapa, y luego por bombeo, porque la ciudad está hundido, se envía hasta Hidalgo. Ahora en siglo XXI no vamos a poder hacer eso porque la energía está volviendo a ser un recurso escaso. Sin embargo, esta propuesta de Corenfeld está amarrado a las reformas energéticas, está obligándonos al derroche, por un lado, de la energía para poder abastecer a las grandes ciudades de agua, porque todos los megaproyectos que están contemplados aquí, desalinizadores, pozos ultra profundos de acuíferos que subyacen, los acuíferos vedados, ya se abriría a su explotación, los megaplantas de tratamiento a la salida, todos estos requieren enormes cantidades de energía, y por otro lado, las formas de generar la energía van a requerir enormes cantidades de agua. Entonces es un derroche de energía y agua, de un ciclo vicioso que puede llevar al colapso de las principales ciudades del país. Por otro lado, lo que vemos, y por eso es importante estar viendo las dos propuestas. La propuesta ciudadana dice que solo a través de planes consensados, cuenca por cuenca, en torno a metas nacionales, agua para todos, agua para ecosistemas, para seguridad alimentaria, fin a la contaminación, fin a la destrucción de cuencas de acuíferos y fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías. Todo esto es posible con esta colaboración que está contemplado en el cuarto artículo, en donde los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, con un papel prioritario para la ciudadanía, podemos acordar los planes cuenca por cuenca, priorizar el presupuesto para dedicar los recursos necesarios. Se considera que los países deben de estar dedicando 0.7% de su PIB al sector agua. México dedica 0.2%, y si vemos en qué se gasta, son proyectos faraónicos, mal concebidos, que son nidos de corrupción, como es el Emisor Oriente, que es un proyecto que iba a costar 9.5 mil millones, ha tragado 22 mil millones y no han
no han terminado la cuarta parte. Y es para expulsar agua pluvial de una ciudad en altiplano en donde el agua de lluvia que nos llega es el agua que debemos de estar almacenando y potabilizando. Estamos expulsando suficiente agua de esta cuenca para proveer 109 litros por habitante día para los 20 millones que vivimos aquí, y los estamos mandando por un túnel asignado sin licitación pública al Grupo Carso para que lleguen a una planta de tratamiento que va a poder cobrar también del mismo Grupo Carso con utilidades de 8% garantizados a 25 años. Este es el modelo que esta ley está buscando replicar en todo el país en nombre del derecho humano al agua y saneamiento. Es el momento que nos informemos, que entendemos que el agua es algo que podemos manejar, podemos democratizar, y solo vamos a cumplir con el derecho humano al agua si le entramos completamente como ciudadanos con todos nuestros derechos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues justamente por todos estos motivos es que las organizaciones que aquí convocamos y muchas más que han estado firmando, hoy tenemos más de 5,000 personas que ya firmaron nuestra petición de rechazo a esta iniciativa. Tenemos también más de 5,000 científicos que han firmado la iniciativa de científicos que está en línea, y también existe una petición firmada por 1,000 científicos de la UNAM que están buscando un pronunciamiento por parte oficial por parte de Rectoría de la UNAM. En ese sentido, justamente, bueno, digamos, por todos estos motivos que han escuchado, es que buscamos y exigimos al Congreso de la Unión que rechace esta iniciativa, que escuche, que lea, que conozca y discuta la iniciativa ciudadana del agua, y llamamos a la sociedad entera a movilizarse, no solamente el día 14 de marzo para los ríos y presas y contra las presas, sino y tampoco para solamente el 22 de marzo, perdón, que es el Día Mundial del Agua, sino también el martes que entra, es decir, mañana, de hecho, frente a San Lázaro, para rechazar esta iniciativa. Con eso quisiera yo abrir a preguntas. Buenos días, Emilio Godoy, corresponsal de la Gracias. agencia IPS. ¿Cómo evalúan esquemas de participación privada que se están empleando en México, por ejemplo en Aguascalientes, Saltillo y algunas partes del DF, en términos de acceso, en términos de tarifas, calidad del servicio, y cómo esta nueva ley va a promover este esquema que ha fracasado en otros países? Bolivia, Ecuador, Argentina son unos ejemplos de que no ha funcionado. ¿Qué otras medidas planean realizar para rechazar la ley? Bueno, podría yo dar... ¿Por qué no tomas varias, no? Sí, yo creo que vamos a hacer eso más. Sí, digamos. Gracias. Emma Torres de RT Actualidad. Mi pregunta sería, ¿es que esta ley busca apoyar o facilitar los negocios para empresas transnacionales como Coca-Cola, tal vez necesitan privatizar el agua? Y había una persona aquí. Vengo de Nuevo León. Ahí está en marcha el proyecto Monterrey 6, una obra faraónica mal concebida, etcétera, que parece sintetizar todo el espíritu de esta iniciativa de ley. ¿Qué nos podrían decir en concreto del proyecto Monterrey 6, que ya despertó allá una movilización atípica ciudadana para el norte del país, ¿no? Okay. A ver, aquí... Y luego otra pregunta, ¿cómo cambiar en la ley, en la reforma energética, el punto acerca de la explotación, o sea, del agua, porque tiene que ver con el fracking y todo tiene que ver con la reforma energética? Hay que cambiar la reforma energética porque es una ley sobre el agua, pero la reforma energética debe de estipular ciertas cosas que tienen que ver con el permiso de explotar el agua para el fracking. Vamos a tomar estas preguntas. Bueno, quisiera yo empezar con Silvia y Elena para las preguntas
sobre privatización y esquemas financieros. En relación con la privatización y los ejemplos que se hacían, por ejemplo, de Saltillo, decirles que tenemos estudios muy contundentes en relación con que no han funcionado estas fórmulas. Por ejemplo, han aumentado las tarifas hasta de 800%. No se respeta, por lo tanto, el concepto de asequibilidad. Las tarifas no han sido adecuadas a nivel de ingreso de cada persona. Ha habido falta de transparencia en las empresas que han llevado a cabo la privatización, una dificultad por parte de los ciudadanos y ciudadanas de saber qué sucede con el agua, todavía peor a lo que sucede hoy en el momento en el que, por ejemplo, en la ciudad hay muchas cosas que siguen en manos del organismo público. Entonces hay una situación que empeora en relación con la transparencia. Están los cortes de aguas al día y la dificultad para la gente que necesita reconectarse al agua de pagar las altas cifras de la reconexión. Entonces, no solo, digamos, hay que ver los ejemplos que hacía el compañero de Bolivia y de otros países de la región que son muy relevantes, sino que recientemente en Europa se está remunicipalizando y Saltillo está proponiendo la remunicipalización del agua. Por lo tanto, creemos que hay que aprender de estos errores y no llegar 20 años después a privatizar cuando otros ya están demostrando los efectos negativos de la privatización. Sí, efectivamente esta ley tiene 3 distintos capítulos en términos al financiamiento y al manejo del agua, en donde cada uno está refiriéndose a procesos de privatización. Uno es la parte del manejo de aguas nacionales, en donde todo el sistema de concesiones se mantiene la concesión a aguas nacionales como una mercancía. Podemos mencionar, por ejemplo, hay una concesión al agua subterránea de Acuífero Chalco a Mecameca que está en manos de JP Morgan, aunque la superficie de este acuífero está sumiéndose, hundiéndose 35 centímetros al año, pero es una mercancía de libre compra y venta sin intervención del Estado. Esto está blindado aún más en esta ley. Luego la segunda parte es la obligación de los funcionarios de los sistemas municipales y metropolitanos de estar buscando distintas figuras de asociación pública-privada o concesionamiento, cualquier de estas formas, pero hay una obligación al funcionario en este sentido. Y el tercero, hay otro, es un cuarto, es la privatización de los trasvases. Hay un capítulo entero dedicado a los trasvases. Esto puede ser lo más peligroso de todo, porque está abriendo sin controles a la posibilidad de estar entregando volúmenes como Monterrey 6, que está contemplado de 5 a 15 metros cúbicos por segundo, cuando en la propia ciudad de Monterrey han elaborado su plan, el Fondo del Agua de Monterrey, Metropolitano de Monterrey, ya ha determinado que puede vivir de sus propias aguas, no requiere de agua externa, pero está obligando. Y una cosa importante en todo esto, el sistema tarifario establecido en esta ley es un sistema de hierro que amarra todos los proyectos, megaproyectos que se podrían ocurrir a la Conagua sin revisión pública, a establecer y concesionar. Están amarrados la recuperación de la inversión a través de la tarifa al usuario final, y eso es parte de la preocupación en Monterrey, cuánto va a costar en las tarifas finales. Y esto es algo, por eso le surge esta ley, porque en este momento las tarifas son sensibles a presiones sociales y políticas. Entonces quieren imponer estos megaproyectos con costos en energéticos y costos de operación y en utilidades, recuperación, contemplan en la tarifa, se tiene que dar a la empresa recuperación de su inversión, sus gastos de operación y mantenimiento, su fondo para futuros proyectos, siempre con un supuesto de que todas las ciudades van a seguir creciendo, fondos de riesgos, todo esto va a estar en la tarifa y no va a haber manera de moverla si uno quiere tener acceso a fondos públicos. Y está ya previsto que esta tarifa no va a ser pagable para los 50 litros por persona, que son el derecho humano al agua, se va a tener que pagar.
se dice allí que no se va a poder financiar esto desde los ingresos del agua, sino que el subsidio a los sectores vulnerables va a tener que ser pagado a través de los fondos sociales de los 3 niveles de gobierno. Entonces, vamos a estar subsidiando al sector privado a través de la tarifa, a través de inversiones directas y a través del subsidio a los sectores vulnerables. Bueno, sin duda este modelo de trasvases y al haber decretado como utilidad pública los trasvases y la posibilidad de concesión a privados de esos enormes volúmenes de agua, abre la posibilidad a que empresas como Coca-Cola, Nestlé adquieran, ¿no?, esos volúmenes. Sin embargo, aún más preocupante, empresas de fracking, empresas mineras que podrían acceder a estos volúmenes de agua. Y en ese sentido, el otorgar la utilidad pública en la extracción de hidrocarburos en la reforma energética permitió el despojo de la tierra, del subsuelo. Con esta iniciativa estarían culminando el despojo del agua para ese fin, ¿no? Entonces, con los proyectos, como hemos estado diciendo, es una articulización entre agua, energía que se está montando, y el proyecto, digamos, de Monterrey 6, diría yo que es como el modelo, es el esquema que vamos a ver multiplicado en todo el país. Esto lo tenemos únicamente en Monterrey, o también el acueducto Independencia, ¿no?, cuando al quitarle el agua al pueblo yaqui, a pesar de haberlo ganado legalmente. Es un modelo que vamos a estar viendo reproducido en todo el país, y sabemos perfectamente que estos trasvases no solamente tienen un impacto social, tienen un impacto ambiental muy fuerte y tienen un impacto económico muy fuerte, porque también endeudan a los estados por millones y millones de pesos, porque estas obras son de inversión pública, y después esta agua que va a ser concesionada te la van a vender, y te la van a vender a un precio que el privado va a determinar para recuperar sus costos de inversión. Entonces, veamos cómo todo esto está articulado. Voy a dar la palabra a Alessa más. A mí me gustaría agregar que algo que también está fortaleciendo el fracking en esta ley es en el artículo 10, la definición de contaminación, que si bien hoy no estaba definida, la definición actual de contaminación amplía el espectro de contaminación, y la criminalización de generar cualquier investigación, cualquier forma de estudio, ¿sí?, lo que está haciendo es justamente proteger, ¿sí?, el poco conocimiento que actualmente hay en manos del sector privado. Pregúntense por qué Fundación FEMSA tiene uno de los centros de investigación más importantes del mundo aquí en México en términos del agua, con presupuestos que van más allá de lo que la academia pública estamos recibiendo. Y desde la lectura de definiciones técnicas que en cuestión de hidrogeología nosotros vemos, es que efectivamente esta Ley General del Agua es un brazo ejecutor de la reforma energética. Los sistemas privados nosotros los vemos que no tienen la capacidad del conocimiento y de la información, al igual que el sector público. Ese es el gran reto que tenemos en México. La Ley General del Agua lo que busca es que no se genere información, es que no se genere conocimiento, y esto va a ser la base de todas las próximas políticas en este país. Una falta de desconocimiento, una ignorancia efectiva nacional en el tema del agua. ¿Otras preguntas? Siguiendo un poco con este tema de privatizar el agua, ¿no?, que es lo que ha causado más revuelo. Hasta donde entiendo, el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales, que está vigente desde 1992, no tuvo cambios en esta iniciativa. Entonces, en este sentido, la pregunta sería, ¿la Ley General de Agua dejó de prever que el obligado a prestar el servicio público de agua sea el municipio, como se establece actualmente? Si el 102 no tuvo ningún cambio, se prevé esa modificación. Y para Ricardo, si me permite, hablas de la restricción de la participación ciudadana a través de los consejos de cuenca.
Ajá, sin embargo, también tengo entendido que hubo un incremento del 50 al 60% de las vocalías de consejos. Entonces, ¿en qué sentido se establece esta restricción de la participación ciudadana? Gracias. Aquí atrás hay otra pregunta. Ana, nada más que si podrían ampliar un poco, ya hablaron de algunas empresas involucradas, ¿o qué otros nombres tienen, quiénes más pueden estar involucrados? ¿Y sobre qué regiones serían las más afectadas o en general que debe de haber a lo mejor algunos estados o regiones? Sí, yo también quisiera preguntar, en ese aspecto señalan, bueno, contradicen mejor dicho, al gobierno federal en lo que se refiere a los mantos acuíferos y que en México sí existe agua. Nada más que puedan precisar un poquito más esa información, de saber más o menos como cuántos mantos acuíferos y ríos y lagos que puedan ser de consumo para la población, por favor. Bueno, rápidamente, en cuestión de nombres que han estado saliendo, en términos de agua, la empresa española Bengoa aparece ya en el horizonte, el grupo EGIGA en cuestiones de infraestructura, ¿no? Y todos estos acueductos y estas mega infraestructuras. Regiones afectadas, el país entero. El agua es un sistema cerrado, es un ciclo y no se puede deslindar, no se puede, o sea, no hay pedacitos de agua. Tenemos un ciclo, incluso es un ciclo planetario. Entonces, regiones afectadas, todo el país va a estar afectado por una iniciativa como esta. Voy a dar la palabra a Ricardo o Elena para la cuestión de la participación y la 102 vigente. Sí, bueno, sí, quiero contestar la pregunta de la compañera y me voy a basar aquí. Miren, fíjense, efectivamente el artículo 58 habla de esta participación en donde supuestamente se nos da entrada a las organizaciones de la sociedad civil para tomar, digamos, para opinar, porque ni siquiera tendríamos voto en estas. En la fracción quinta de ese artículo del 58 dice, fíjense bien cómo nos acotan, con ambigüedades. Las organizaciones de la sociedad, incluyendo organizaciones ciudadanas o no gubernamentales, colegios y asociaciones de profesionales, empresarios y otros grupos organizados vinculados con la explotación, uso, aprovechamiento o conservación, preservación y restauración de las aguas de la cuenca hidrológica y de los acuíferos, también participarán en las actividades de los consejos de cuenca en la calidad que se determine en las reglas generales de integración, organización y funcionamiento del propio Consejo de Cuenca. Y aquí la pregunta es, ¿quién va a poner las reglas para la participación de las instancias ciudadanas en los consejos de cuenca? Nosotros suponemos que en una ley autoritaria, los que van a poner las reglas van a ser los mismos autoritarios y a la mera hora en el reglamento pues nos van a acotar. Como ha sucedido tradicionalmente, ¿no? Por ejemplo, en los consejos técnicos de aguas subterráneas, los famosos COTAS, nosotros como sistemas independientes tenemos participación ahí, pero somos los convidados de piedra. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2006 a algunas reuniones de los COTAS y los funcionarios mismos de Conagua te dicen, o sea, tú puedes opinar, pero los que tomamos las decisiones somos nosotros, Entonces nosotros pensamos que aquí se va a reproducir el mismo esquema y este artículo deja en la ambigüedad, pues, o sea, ¿quién va a poner las reglas? ¿Cómo van a venir las reglas, no? Entonces, por eso nosotros consideramos que es una ley que viola el artículo 4 de la Constitución porque no establece la participación real de la ciudadanía en la gestión hídrica. Para preparar... Que bien, perdón, pero la participación real que está en el artículo 4... Micrófono, por favor. En la participación de la ciudadanía que está claramente expresada en la reforma constitucional del artículo 4, que es origen a esta Ley General de Aguas. Para preparar la iniciativa ciudadana realizamos un evento, un simposio a nivel nacional para examinar la experiencia de los consejos de cuenca, comisiones de cuenca, comités y los comités de aguas subterráneas, en donde con la actual ley de aguas nacionales en el artículo 13 bis está contemplada
la participación ciudadana. Se logró lo del 50% y se logró que pudieran estar sectores de la sociedad a través de la reforma de 2004, y muchos de nosotros construimos estas instancias en ese periodo. Yo quisiera mencionar, su servidora, construimos la Comisión de Cuenca, Ríos, Amecameca, la compañía Itlahuaquico. Sin embargo, a lo largo de ese periodo nos permitió un contacto cercano con la Comisión Nacional del Agua. Hubo ocasiones en donde los funcionarios de la CONAGUA nos pidieron cerrar la puerta para que pudieran hablar con nosotros, y nos hablaron de las amenazas que ellos mismos estaban sufriendo por no autorizar concesiones de agua no existente. Nos dieron la lista y tenemos contacto con funcionarios que han sido despedidos. Hemos visto los funcionarios de la CONAGUA intentando de ser honestos, siendo hostigados con demandas contra su persona. Mi propia experiencia, yo hice una serie de solicitudes de información a través de IFAI, supuestamente anónimas. Me llegaban llamadas a mi celular. En una reunión con el director general de la CONAGUA me llevaron a un lado y me dijeron: sabemos que tú estás detrás de estas solicitudes de información. Estamos hablando de una institución que tiene una larga historia de cultura interna autoritaria, que en ese propio momento se ha endurecido, de tal modo que sería interesante, si tengan chance, de realizar entrevistas con funcionarios de la CONAGUA actual, porque esa cultura autoritaria se ha endurecido tremendamente, y la única manera, lo que vimos en este simposio, en donde habíamos logrado desde comités y comisiones, actuando desde la sociedad civil con una energía, habíamos logrado avances con funcionarios medios para poder resolver los problemas en el país. Por eso nuestra iniciativa de ley dice: sentémonos, funcionarios obligados a llegar a metas. En nuestro caso, resolvimos los problemas. En 10 años de Chalco, Ixtapaluca, Tláhuac, Valle de Chalco, toda esta zona de la Cuenca de México, llegamos con el director general, mostramos qué podríamos hacer, mostramos cuánto costaría. Él tenía 1.000 millones en el bolsillo en ese momento. Dijimos: un ducto de estiaje por bombeo no es lo que se necesita, sino una planta de tratamiento, etc. Hizo así, dijo: tienen razón, lo que proponen ustedes tiene más beneficio y menos costo, pero ¿saben qué? Vamos a hacer el proyecto que yo y el presidente queremos. Y así es. Entonces ya en ese momento dijimos, y los funcionarios de la CONAGUA en 2 ocasiones salieron y dijeron: ustedes que están fuera, por favor cambien las leyes, porque nuestras manos están atadas y no podemos evitar el desastre hídrico que va a ocurrir en la Cuenca de México. ¿Eso fue la actual administración o en la anterior? Son en ambos casos. Bueno, este tipo de actitud de endurecimiento no solamente se ha endurecido, se quiere legalizar con el artículo 263, con el uso de la fuerza pública, ¿no? Si no se cumplen sus deseos. Bueno, sobre la pregunta de si hay agua o no hay agua, nosotros desde la academia estamos reflexionando. La CONAGUA desde 1948 ha decretado acuíferos en veda, ¿sí?, en estado de sobreexplotación, que año con año van aumentando. Estos sitios de sobreexplotación no tienen una definición de sobreexplotación correcta, y que está basado en un balance hídrico que está dictaminado en la norma 011 de la propia CONAGUA, y donde innumerables veces en las mesas de trabajo con la CONAGUA desde la UNAM les hemos hecho ver las faltas técnicas que tiene este balance hídrico. Es decir, la CONAGUA nos está diciendo: no hay agua, ¿sí?, pero qué coincidencia que los acuíferos que están sobreexplotados desde hace más de 30 años, ¿sí?, es donde se está localizando la inversión extranjera directa, por ejemplo, para la industria automotriz. Es una gran coincidencia que donde están sobreexplotados es donde está instalada, por ejemplo, la industria automotriz o como la industria farmacéutica, ¿no? Entonces decimos, bueno, la pregunta es: ¿para quién hay agua? Y según quién
hay agua, ¿no? Desde el 2009, que son los datos que tiene públicos la Conagua, sí, que además ellos mismos nos han dicho que no confían en ellos, en el REPTA, desde el 2009 tenemos 13 millones de personas en México sin acceso al agua. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que seguir confiando en la capacidad técnica de una instancia que nos ha demostrado desde 1948, ¿sí?, que no tiene la capacidad para resolver el tema de agua? Y estamos abiertos de parte de la Academia de la UNAM, y nos hemos sentado con ellos, a controvertir, ¿sí?, su capacidad técnica que hay en la Conagua, y eso es porque el gobierno no ha querido invertir en la actualización del conocimiento científico. El monitoreo en nuestro país es incompleto. Les puedo decir que para grandes proyectos de hidroeléctricas utilizan solamente una estación hidrométrica para evaluar el comportamiento de un río para generar una de las presas más grandes del país. Una estación hidrométrica nada más. En los acuíferos, que supuestamente son 653 en el país, no tenemos ni siquiera una estación de monitoreo por cada acuífero. Los indicadores de monitoreo de la calidad del agua por parte de la Conagua no están de acuerdo con los estándares ni siquiera científicos actualizados del país, y no quiero hablar ni siquiera de los estándares internacionales. Es decir, técnicamente están tomando decisiones sin sustento científico actualizado. Ellos dicen, sí tenemos ciencia, pero que data de la década de los 30, que en esa época sí era ciencia actualizada, pero hoy en el 2015 no lo es. Perdón, nada más, no me quedó claro si en realidad en la Ley General del Agua dejó de prever que el obligado a prestar el servicio sea el municipio. Con Silvia cerramos, pero quedamos, siéntanse con la libertad de acercarse con cualquiera de nosotros para profundizar cualquier tema. Queda el municipio obligado, pero tiene la posibilidad de concesionar, de dar al privado. Entonces esto es, digamos, el cambio de alguna manera. Entonces, simplemente para terminar, no creemos que la Conagua tenga las capacidades científicas, pero no por esto creemos que tenga que entrar el sector privado. El Estado tiene la obligación de velar para que el sector privado no viole derechos humanos. Si tenemos un Estado débil en el sentido del conocimiento, en el caso de la Conagua, peor aún si dejamos que sea el privado el que determina qué hacer con el agua, porque el interés del privado responde a la inversión, a lo que gana, entonces no es el interés público el del privado. Por lo tanto, sería cuestión de mejorar digamos, el conocimiento, las capacidades de la Conagua, que la Conagua, en vez de seguir centralizando, se abra al conocimiento de la academia, se abra al conocimiento de la sociedad civil, democratice las decisiones sobre el agua y no deje al privado estas decisiones. Y para terminar, exclusivamente recordar que esta ley en su propio origen viola la división de poderes, porque hay una decisión, como ustedes saben, de la Suprema Corte que decide sobre una inconformidad, la 49/2014, en la que la Suprema Corte dice que cada persona, no los asentamientos humanos, cada persona tiene cuanto menos derecho cada día de entre 50 y 100 litros de agua. Además de que en la ley se malinterpreta el concepto de derecho humano al agua, se habla de mínimo vital con esta confusión que se crea de la que hablé antes, se disminuye lo que la Suprema Corte establece como un mínimo de agua para cada persona al día, refiriéndose a lo que son los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y de la misma manera esta ley no contempla lo que en esta inconformidad, en la resolución sobre la inconformidad, la Suprema Corte dice en relación al concepto de saneamiento, lo que quiere decir saneamiento. Entonces, en su origen, esta ley no está contemplando una decisión del máximo tribunal del país, y por esto podemos decir que de alguna manera viola la división de poderes. Una última pregunta. Este punto que mencionas, Silvia, ¿podría significar la inconstitucionalidad de la ley porque está contradiciendo un precepto marcado ya por la Corte Suprema? Y una última cosa, hoy empieza en Cancún la reunión de la Convención Internacional contra la Desertificación, en la cual el agua juega un papel fundamental. ¿Cuál sería su mensaje ante la convención en términos de esta polémica en torno a la ley de agua? Y la postura de México frente a la convención. ¿Cuál es la postura que tiene la ley respecto a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y la gestión de agua que realizan? Y la perspectiva de género del uso del agua,
También sobre la aplicación del concepto salubre y no calidad, y también el de accesibilidad, como lo marca la observación general número 15 del Comité de la ONU. Y luego otra pregunta es, bajo la perspectiva de que tenemos un gobierno que no escucha, y viendo todas las marchas que se han dado en contra de todas las violaciones a los derechos humanos, actualmente en este país, donde realmente no hay derechos humanos y donde el presidente dictamina en qué sí va a dar vara verde, que es un derecho humano, y dejar que eso, o sea, no puede entrar derechos humanos como tal. ¿Qué pasa con hacer una marcha mañana en frente de la Cámara de Diputados? Pero ¿qué instancias internacionales pueden realmente obligar a este gobierno que no escucha a los ciudadanos y que no está haciendo nada a favor de la ciudadanía para así realmente obligarlos a parar esa ley? ¿Con qué instancias legales sí realmente contamos para pararlos? Porque ellos son la ley. La verdad les quisiera decir que tengan comprensión, pero nuestras herramientas legales no las vamos a compartir aquí, es una estrategia, por lo tanto, según lo que sucederá con la ley, veremos qué hacer, habrán sorpresas, pero en este momento no podemos dar a conocer las herramientas que eventualmente se utilizarán si el Ejecutivo no escuchará la ciudadanía. Pero tengan seguro que no nos quedaremos con brazos cruzados. En segundo punto, lo que sí les puedo decir es que el nuevo relator de la ONU sobre derecho humano al agua, Leo Heller, ya está al corriente de esta situación. ¿Qué podrá hacer? Pues eventualmente mandar un mensaje al Ejecutivo, no estamos seguros de que lo hará, pero esperamos que así suceda. Entonces, con eso también respondo un poco al tema de la inconstitucionalidad. Bueno, pretendo responder. Y lo que decía el compañero, creemos en general que en la ley los grupos vulnerables no están en el centro, no hay, digamos, una preocupación ni para que el agua, el uso personal y doméstico en general sea prioritario sobre cualquier otro uso, como establece la observación general 15, no hay una preocupación específica sobre los grupos vulnerables, y esto lo demuestra el concepto de asequibilidad, por ejemplo, entre otros, y el tema que a los organismos comunitarios no se les da la centralidad que tienen, que varios de ellos están en manos de pueblos indígenas. Por lo tanto, en general, si ustedes van a revisar la ley, es un bla 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 sobre el derecho humano al agua, en la exposición de motivos hay algo, en medio hicieron la tarea, pero en los puntos fundamentales están tergiversando este derecho, y si ustedes van a ver las definiciones, asequible, accesible, saneamiento, todo es un batidillo. Por lo tanto, por mala conciencia o por incapacidad, esta ley no refleja el derecho humano al agua, y esto que desde 2002 tenemos la observación general sobre agua. Si bien definitivamente no vamos a compartir estrategias, sí quisiera mencionar que todos los frentes son importantes, y en ese sentido en todo el país se están dando movilizaciones, en Coahuila, en Chiapas, en Jalisco, en Veracruz, en Nuevo León, se están dando movilizaciones y seguirán dándose movilizaciones. En relación al mensaje a esta convención, creo que es muy importante enfatizar que esta ley no solamente vulnera, violenta los derechos humanos, sino que profundiza la crisis hídrica en la que estamos metidos en este país por una falta de visión de un modelo sustentable del agua. Es el modelo, el problema de esta iniciativa, no se puede arreglar esta iniciativa, no se le pueden poner parches a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque el fondo de esta iniciativa está basado en mover el agua de una cuenca a otra. Ambientalmente hablando, si pensamos en la desertificación, ¿qué es lo que significa esta desertificación? Es el hecho de haber violentado, roto los sistemas naturales del agua de nuestro país. Entonces, es el mensaje a esta convención, esta iniciativa de ley profundiza la desertificación por el modelo de gestión insustentable que promueve esta iniciativa. Muchísimas gracias.